Desde muy joven, Suellen Morgan creía que había nacido para una vida diferente. Criada en una mansión lujosa en el interior de Inglaterra, era hija de Alexander Morgan, un hombre millonario, conocido por su postura rigurosa, severa y al mismo tiempo justa. Alexander tenía dos hijas legítimas, Victoria Morgan, la primogénita, ambiciosa y elegante, e Isabella Morgan, la dulzura en persona ante su padre, pero fría y calculadora lejos de sus ojos. Suellen, por el contrario, creció creyendo que era solo otra hija amada. Alexander nunca la hizo sentir diferente. Él le enseñó valores, le dio una educación refinada y un corazón disciplinado. Pero todo cambió cuando, en su cumpleaños de 18 años, la verdad salió a la luz. Ese día, Alexander la llamó a su oficina. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos, y el olor a cuero y madera parecía pesar en el aire. Sostenía un sobre en sus temblorosas manos. Suellen, necesito revelar algo que cambiará su vida para siempre. Dijo con voz firme pero cargada de emoción. No eres mi hija de sangre. La adopté cuando aún era un bebé, pero nunca quise que fuera tratada diferente. Para mí, eres tan hija como Victoria e Isabella. El piso de Suellen parecía abrirse. Todo lo que creía sólido se derrumbó en segundos. A pesar de la revelación, Alexander aseguró que nada cambiaría. Creó un testamento donde dejaba su fortuna dividida igualmente entre las tres hijas. Para él, la justicia estaba en tratar a todos con el mismo peso del amor que llevaba en su corazón. Pero lo mismo no podía decirse de sus otras hijas. Cuando Alexander murió repentinamente, la mansión fue tomada por el luto y la codicia. Victoria e Isabella lloraron ante los ojos del mundo, pero bastaba con que las puertas se cerraran para que sus miradas sobre Suellen se convirtieran en dagas. No deberías tener nada de eso, Suellen. Dijo Victoria una noche con una sonrisa venenosa. Mi padre era un buen hombre, pero estaba ciego. Esta fortuna pertenece a la sangre de Morgan, no a un intruso. Isabella, más silenciosa, solo observaba, pero sus acciones serían aún más peligrosas. Suellen estaba tratando de mantenerse firme. La herencia no era lo que más le importaba, ella solo quería preservar la memoria del hombre que la había criado con dignidad. Pero las hermanas no aceptaban su presencia. Y su envidia se convirtió en algo oscuro. En una tarde lluviosa, cuando Suellen conducía por el camino sinuoso que llevaba a la propiedad de la familia, algo inesperado sucedió. El coche perdió los frenos en una curva cerrada. El vehículo derrapó violentamente, rodando sobre asfalto mojado, hasta chocar contra la barrera de protección. El sonido metálico del impacto resonó como un grito en el vacío. Horas después, en un hospital, Suellen abrió los ojos entre el dolor y la confusión. Los médicos dijeron que fue un milagro que ella sobreviviera. Pero dentro de ella, algo había cambiado. El recuerdo de las miradas frías de las hermanas, las frases envenenadas, los susurros de desdén, todo tenía sentido ahora. El accidente no había sido obra del azar. En el informe del forense, se descubrió que los frenos habían sido saboteados. El corazón de Suellen ardía en furia silenciosa. Ella sabía que Victoria e Isabella estaban detrás del cruel intento. Pero no tenía suficientes pruebas para incriminarlas. Aún así, algo estaba claro. Si sus hermanas creían que podían destruirla, subestimaron la fuerza que Alexander había plantado en su espíritu. Con el cuerpo herido, pero el alma decidida, Suellen juró ante el espejo del hospital. Pueden tratar de quitarme todo. Pero nunca robarán lo que mi padre me dio más preciado, el valor para enfrentar la verdad. Y por primera vez, Suellen no era solo la hija adoptiva. Ella era la heredera de un legado que no estaba en la sangre, sino en el carácter. Y sabía que la batalla por la herencia, y por la vida misma, estaba apenas comenzando. Los días después del accidente fueron silenciosos, pero cargados de tensión. Suellen Morgan pasaba las mañanas en fisioterapia, aprendiendo a caminar sin dolor, y las noches despierto, pensando en la mirada de las hermanas. El recuerdo de la curva, los frenos fallando, el sonido metálico del coche rompiéndose contra la barrera, volvía como pesadilla. Pero ahora ella no tenía dudas, eso no fue un accidente. Una tarde, aún en el hospital, el abogado de la familia, Edward Harrington, la visitó. Un hombre de mediana edad, de expresión seria, que había sido de confianza de Alexander durante décadas. Él traía una carpeta de cuero con documentos. Suellen, su padre sabía que esto podía suceder. Dijo Edward, mirándola con gravedad. Ella abrió los ojos. ¿A qué te refieres? Edward abrió el maletín y sacó un sobresellado,
con la firme caligrafía de Alexander. Me dio esto justo antes de morir. Dijo que cuando llegaras a la mayoría de edad y heredaras tu parte, tal vez te atacarían. Me pidió que guardara este documento como prueba de su verdadera voluntad. Suellen tomó el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una carta. Mi querida Suellen, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy entre vosotros. Quiero que sepas que para mí nunca hubo diferencia entre tú, Victoria e Isabella. Sé que pueden no aceptar tu presencia, pero no lo olvides, la justicia es su herencia más valiosa. Dentro de esa carpeta, encontrarás documentos que prueban no solo la legalidad de tu adopción, sino también algo que puede cambiar para siempre tu visión sobre ti misma. La carta terminaba ahí. Pero Edward puso otro sobre en sus manos. Esto contiene registros sobre su origen. Tu padre te dejó decidir si quieres saber la verdad. Suellen sintió su corazón latiendo. ¿Origen? Hasta entonces, todo lo que sabía era que había sido adoptada cuando bebé. Nunca se había atrevido a preguntar más. Mientras tanto, en la mansión, Victoria e Isabella estaban planeando el siguiente paso. Ella sobrevivió, Victoria. Dijo Isabella, afligida, caminando por la habitación. ¿Y si descubre que hemos tocado su coche? Victoria, acostada elegantemente en una chaise longue, levantó la copa de vino sin perder la postura. No hay pruebas. Ella puede sospechar, pero no tiene forma de inculparnos. Lo que tenemos que hacer ahora es sacarla del camino por la vía legal. El dinero de Morgan nos pertenece. ¿Y si encuentra algo dejado por papá? Murmuró Isabella, mordiéndose el labio. Victoria le lanzó una mirada fría y penetrante. Entonces tendremos que adelantarnos. Mientras las hermanas conspiraban, Suellen se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Abrir o no el sobre con su verdadero origen. Esa noche, sola en su habitación del hospital, ella finalmente rompió el sello. Dentro había un certificado de nacimiento y una foto antigua. El nombre de su madre biológica estaba escrito, Evelyn Blackwood. Suellen frunció el ceño. Blackwood. Ella había oído ese apellido antes. Una familia conocida, pero rodeada de escándalos y desapariciones misteriosas. Y junto al certificado, una anotación en letras temblorosas de Alexander. La escondieron por una razón. Tienes que tener cuidado, hija mía. Suellen sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. La verdad sobre su adopción estaba ligada a secretos aún más oscuros. Y en ese instante, ella se dio cuenta. Las hermanas no eran su único peligro. Su pasado también estaba a punto de llamar a la puerta.